Bueno, pues en este año, en lo que va del año en México, han asesinado ya en México 4 periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19, pero esto es parte de todo un listado que abarca 135 comunicadores que han perdido la vida en ejercicio de sus funciones desde el año 2000. Así que es el tema del que se habla y le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados esta tarde. Griselda Triana, ¿cómo está? Activista, viuda, por cierto, del periodista Javier Valdés. Y también me acompaña Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19. Gracias a ambos por estar conmigo. Griselda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué estamos viendo? Más asesinatos ocurrir de periodistas, de comunicadores. Griselda, adelante. Hola Gabriela, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Pues está ocurriendo una situación muy grave que ya sabemos tiene ya muchos años instalado en este país, en México, porque las agresiones en contra de periodistas, tanto mujeres como hombres, no terminan. En las semanas recientes, 3 periodistas fueron asesinados, uno más se encuentra desaparecido y ya lo señalabas tú, más de 100 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha. Estamos hablando también de que es un país donde al menos serían ya 14, 15 periodistas que han desaparecido y que hasta la fecha no se sabe nada de ellos. Recientemente, el caso más reciente es el día de antier, cuando un periodista fue sacado de un domicilio, al parecer por un grupo de la delincuencia organizada, junto con 2 amigos, y afortunadamente ya han aparecido con vida los 3. Pero estas son cosas que no deben suceder en un país que presume ser democrático. Hay que recordar que, aunque existe un mecanismo el cual le puede brindar ciertas garantías de seguridad a las y los periodistas para ejercer su oficio, el problema más grave sigue siendo la impunidad. Leopoldo Maldonado, consignar por supuesto de nuevo Sinaloa, un fotoperiodista que fue levantado y parece que funcionaron las protestas porque al final fue liberado, pero ¿a qué atribuyes este incremento también en los asesinatos de comunicadores? Pues es lamentable, tal como dice Griselda, que existan una serie de medidas adoptadas por el Estado mexicano, no de ahora, sino de mínimo 8 o 10 años para acá, un mecanismo para proteger periodistas y defensores de derechos humanos, una Fiscalía Especial para atender delitos contra la libertad de expresión, cuyo antecedente inmediato fue la Fiscalía de Atención de Delitos de Periodistas en 2006. La impunidad es del 99% de los casos. El mecanismo hoy no tiene dinero en el Fondo de Protección a Periodistas y Defensores. Recordemos que fue parte de los fideicomisos, de los 109 fideicomisos que fueron extinguidos por el Congreso de la Unión en México. Evidentemente también hay que sumar que ante la falta de medidas del Estado se suma un ánimo desde la palestra pública, desde la tribuna presidencial y desde la tribuna de muchos gobernadoras y alcaldes en contra de la prensa crítica. Eso genera un ambiente de permisividad para que los perpetradores, tanto funcionarios públicos, que en realidad son el 50% de los perpetradores de las agresiones contra la prensa, según los registros nuestros de Artículo 19, también particulares, que es en una proporción menor, pues sienten que es un permiso para agredir a la prensa por cualquier cosa que les incomode o que trastoque sus intereses. Leopoldo, ¿qué autoridades en particular señalarías, de qué estados, de qué ciudades que son de particular interés para ustedes al aumentar, digamos, en su discurso este tipo de riesgo? Pues primero que nada, el propio presidente de la República, que ha utilizado las conferencias matutinas como una forma de atacar, de descalificar y de desacreditar a la prensa crítica. Sin lugar a dudas, hay muchos temas pendientes como parte del trabajo periodístico en México, el papel que históricamente ha jugado la prensa en México. Se merece una autocrítica, pero de ahí a que el poder político, en este caso la más alta investidura del Estado mexicano, realice este tipo de descalificaciones y ataques a la prensa, es totalmente condenable.
Por otro lado, tenemos que los 5 entidades con más agresiones a periodistas son la propia Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Hay que recordar, Gabriela, que la semana pasada se perpetraron agresiones multitudinarias contra la prensa y manifestantes en el contexto de una protesta feminista en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo. 2 periodistas fueron heridos de bala, 5 más fueron agredidos por policías. Esto no es nuevo en Quintana Roo. La policía venía agrediendo a la prensa desde antes, deteniéndola de forma arbitraria y torturándola. Entonces, aquí hay un ánimo en contra de la prensa por parte de las autoridades. O bien son atacantes directos, 50% de los casos, o bien permiten que otros lo hagan. En México se agrede a la prensa cada 11 horas prácticamente, según nuestros propios registros. El primer semestre de 2020 se cometieron 406 agresiones contra periodistas. Esto representa un incremento del 45% respecto al 2019, el mismo periodo del 2019. Griselda, ¿tú tendrías nombres, apellidos para señalar de quienes están contribuyendo a este clima de agresión o de permisibilidad de las autoridades para con los periodistas? Es difícil, como lo señala Polo en su comentario, aquí finalmente a quien le correspondería informar sobre quiénes son los perpetradores de las y de los periodistas serían las propias autoridades, pero resulta que son estas quienes están agrediendo. Entonces no puede ser juez y parte y decir que tal o cual servidor es el responsable, ¿no? Yo creo que aquí la responsabilidad la tiene el Estado. Ellos deberían, con sus acciones, combatiendo la impunidad en las agresiones contra periodistas, serían en todo caso los indicados en ventilar quiénes y por qué se agrede a la prensa. Entonces, yo creo que en cada caso muy particular corresponde a las autoridades y no a las defensoras, a los periodistas, a las organizaciones, porque entonces sería quitarle una responsabilidad al Estado, que es quien verdaderamente tendría que hacer bien su papel, en este caso el combate a la impunidad. Bueno, pues nosotros agradecidos por el esfuerzo y el trabajo que hacen ustedes en defensa de tantos periodistas, los que están ejerciendo su trabajo y los que ya también desafortunadamente pues han perdido la vida. Griselda Triana, Leopoldo Maldonado, gracias. Gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes. Gracias.